Imagina que cada experiencia de tu vida, tanto las que llenan tu corazón de alegría como aquellas que te hacen derramar lágrimas, esconde un propósito más profundo de lo que parece. Y si te dijera que, según la visión budista, nada ocurre por azar, quédate con nosotros y descubre cómo esta tradición milenaria nos revela que todo lo que vivimos está conectado con un sentido mayor. Acompáñanos en este recorrido de autodescubrimiento y aprende a encontrar la serenidad interior al comprender que nada es casualidad, que todo lo que llega a tu vida tiene un porqué y una enseñanza que ofrecer. Nada en este mundo permanece igual, nada se detiene ni por un solo instante. Todo está en constante transformación. El amanecer se convierte en atardecer, la risa se transforma en silencio, los vínculos evolucionan, y hasta nuestro propio cuerpo se renueva a cada segundo. En el budismo, este principio se llama anicca, la impermanencia, y representa una de las verdades más profundas de la existencia. El sufrimiento humano surge cuando intentamos escapar de esta realidad inevitable. Queremos que los momentos de felicidad duren para siempre, como si pudiéramos atraparlos entre las manos. Y, al mismo tiempo, deseamos que lo doloroso desaparezca con urgencia, como si pudiéramos borrarlo con un gesto. Pero la vida no obedece a nuestros deseos. Es un río en perpetuo movimiento, que nunca se detiene ni repite la misma forma dos veces. Imagina el mar. Ninguna ola es igual a la anterior, todas llegan y se disuelven para dar paso a otras nuevas. O piensa en el cielo. Las nubes aparecen, cambian, se dispersan y nunca permanecen iguales. Así funciona también nuestra vida. Cada instante es único y, en cuanto intentamos retenerlo, ya se ha desvanecido. La clave no está en resistir ni en aferrarse, sino en aprender a aceptar con serenidad cada etapa que se presenta. Quien lucha contra el flujo de la existencia se agota y se llena de frustración. En cambio, quien aprende a fluir se vuelve ligero, flexible y libre. La naturaleza nos ofrece lecciones claras. Un río no se aferra a una sola curva de su cauce, simplemente sigue su trayecto. Un árbol suelta sus hojas en otoño sin quejarse, confiando en que la primavera traerá nuevos brotes. Del mismo modo, nosotros podemos aprender a soltar lo que ya no corresponde en nuestra vida, confiando en que cada cambio trae consigo un nuevo espacio para crecer. Aceptar la impermanencia no significa resignarse ni dejar de sentir. Significa vivir el presente con plenitud, conscientes de que cada momento es valioso justamente porque no se repetirá. Cuando comprendemos esto, dejamos de temer a la pérdida y empezamos a valorar la fragilidad de cada instante. Piensa en una melodía. Si intentaras sostener una sola nota para siempre, destruirías la música. La belleza de la canción está en el cambio, en la sucesión de sonidos que fluyen. Así también, la belleza de la vida se revela en su impermanencia. Cuando aprendemos a mirar de este modo, incluso los momentos difíciles adquieren un nuevo sentido. Un dolor profundo no es una condena eterna, sino un tramo en el camino, un pasaje hacia otra etapa de la vida. Nada dura para siempre, ni la dicha absoluta ni el sufrimiento absoluto. Esta comprensión nos da la fuerza para soportar lo doloroso. Al mismo tiempo, nos recuerda que debemos disfrutar lo hermoso mientras lo tenemos. La verdadera paz no consiste en detener el cambio ni en controlar la vida, porque eso es imposible. La paz surge cuando dejamos de luchar contra lo inevitable y nos abrimos a fluir con lo que es. Al soltar el apego y aceptar que todo se transforma, descubrimos una tranquilidad que no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra propia mirada. La impermanencia no es un enemigo, es una maestra silenciosa. Nos recuerda que todo lo que nace, muere, todo lo que empieza, termina, y que cada final abre la puerta a un nuevo comienzo. Cuando dejamos de temerle, la vida se convierte en un viaje más ligero, más auténtico y más libre. En la vida nada sucede sin un motivo. Cada palabra que pronunciamos, cada pensamiento que cultivamos y cada acción que realizamos dejan huellas invisibles que, tarde o temprano, vuelven a nosotros. A este principio el budismo lo llama karma. No es un castigo impuesto por fuerzas divinas, ni tampoco una recompensa arbitraria. Es una ley natural tan real como la gravedad. Imagina lanzar una piedra en un lago tranquilo. Al tocar el agua,
Se forman ondas que se expanden en todas direcciones, alterando la superficie mucho más allá del punto de impacto. Lo mismo ocurre con nuestros actos. Las decisiones que tomamos generan efectos en nuestra vida y en la vida de quienes nos rodean. Algunas consecuencias aparecen de inmediato, como una ola cercana. Otras pueden tardar años en manifestarse, como una onda que viaja lejos hasta alcanzar otra orilla. Pero una cosa es segura: nada se pierde, todo deja rastro. El karma no se limita a lo que hacemos con nuestras manos o decimos con nuestra boca. También abarca lo que sentimos y lo que pensamos. Una persona que alimenta constantemente pensamientos de odio, aunque nunca llegue a actuar de manera violenta, está generando un ambiente interno de sufrimiento que, tarde o temprano, condicionará su realidad. En cambio, alguien que cultiva compasión y paciencia, aunque enfrente dificultades, proyecta una energía distinta que transforma su entorno en un lugar más pacífico. A menudo observamos a personas que actúan con maldad sin recibir un castigo inmediato, mientras que otras, bondadosas y generosas, parecen atravesar injusticias. Desde fuera, esto puede parecer contradictorio. Sin embargo, el budismo explica que el karma es como una semilla. Algunas germinan pronto, otras tardan meses o años en dar fruto. No todo florece en el mismo tiempo, pero nada queda sin respuesta. Una antigua enseñanza lo resume con claridad: si plantas semillas de arroz, recogerás arroz. Si siembras espinas, recogerás espinas. Cada existencia es el resultado de incontables acciones pasadas, y lo que decidimos hoy está sembrando el terreno de nuestro mañana. Lo importante del karma no es verlo como un destino inmutable, sino como una invitación a la responsabilidad personal. Muchas veces culpamos al mundo, a los demás o a la mala suerte por lo que nos ocurre. Pero si miramos con honestidad, podemos reconocer cómo nuestras propias decisiones han contribuido a nuestra situación presente. Esto no significa castigarnos ni cargar con culpas innecesarias. Significa reconocer que tenemos el poder de transformar nuestra vida cambiando nuestros hábitos, nuestros pensamientos y nuestras intenciones. En el budismo se habla de 3 formas principales de generar karma: el pensamiento, la palabra y la acción. Cada una de ellas deja una huella. Un pensamiento negativo, si lo alimentamos, puede transformarse en palabras hirientes y, finalmente, en actos dañinos. Por el contrario, un pensamiento de gratitud o de amor puede traducirse en palabras amables y acciones que sanan y construyen armonía. La práctica de la atención plena nos ayuda a reconocer cómo vamos sembrando karma día tras día. Si observamos con sinceridad nuestros patrones de conducta, descubrimos que muchas veces repetimos los mismos errores. Reaccionamos con ira y volvemos a atraer conflictos, o respondemos con calma y atraemos paz. Cada reacción, por pequeña que parezca, fortalece un camino. Pero el karma no solo afecta nuestra vida personal, tiene un impacto colectivo. Nuestras decisiones influyen en nuestras familias, en nuestras comunidades e incluso en el mundo entero. Si cultivamos valores como la generosidad, la empatía y el respeto, no solo mejoramos nuestro propio destino, sino que contribuimos a un entorno más armónico para todos. Un aspecto esencial en el karma es la intención. No es lo mismo ayudar a alguien esperando reconocimiento que hacerlo desde un corazón sincero. Aunque externamente el acto sea idéntico, la energía que generamos es diferente. Por eso, en el budismo se resalta la importancia de revisar la motivación detrás de cada acción. El pasado, con todas sus experiencias, no nos define de manera absoluta. Cada día tenemos una nueva oportunidad de sembrar semillas distintas. No importa cuántos errores hayamos cometido, siempre podemos empezar de nuevo. Pequeños gestos, una palabra amable, un acto honesto, una mano tendida sin esperar nada a cambio, tienen un impacto inmenso. Así como una sola gota puede formar ondas en un lago, cada acción positiva que realizamos contribuye a un cambio mayor. El karma, en esencia, nos recuerda que somos co-creadores de nuestra vida. No significa que podamos controlar todo lo que nos ocurre, pero sí podemos elegir cómo responder a cada situación. Y esa elección marca la diferencia entre vivir atrapados en patrones de sufrimiento o construir un camino de claridad y plenitud.
Aceptar esta ley nos permite dejar de vernos como víctimas de un destino caprichoso. Nos ayuda a comprender que cada experiencia, incluso las dolorosas, es una oportunidad para aprender. En lugar de preguntarnos, ¿por qué a mí?, podemos abrirnos a preguntar, ¿qué puedo aprender de esto? Con esta actitud, los obstáculos dejan de ser enemigos y se convierten en maestros que nos guían hacia una vida más consciente y libre. El budismo enseña que una de las raíces principales del sufrimiento es el apego. Nos aferramos a personas, objetos, emociones e incluso a ideas, creyendo que allí encontraremos una felicidad duradera. Sin embargo, todo en la vida está sujeto al cambio. Nada permanece inmutable, y cuando aquello a lo que nos aferramos se transforma o desaparece, sentimos dolor, vacío y desesperación. El problema del apego es que nos hace dependientes de lo externo. Pensamos que sin una relación específica, sin un trabajo concreto, sin determinadas condiciones materiales, no podremos ser felices. Pero cuando colocamos nuestra paz en manos de lo que no podemos controlar, el sufrimiento se vuelve inevitable. Soltar no significa dejar de amar ni perder la capacidad de valorar. Significa aprender a disfrutar de lo que tenemos sin pretender que sea eterno, sin querer poseerlo o controlarlo. Un amor libre de apego no busca retener ni someter, sino que fluye en libertad, aceptando lo que es. Amar sin apego es amar sin cadenas, con respeto y gratitud, reconociendo que nada ni nadie nos pertenece. Imagina sostener arena entre tus manos. Si aprietas con fuerza, la arena se escapa entre tus dedos. Pero si relajas la mano, permanece en tu palma. Así ocurre con las personas y las experiencias. Cuanto más intentamos controlarlas, más rápido se nos escapan. Cuando soltamos, descubrimos una libertad inesperada. La vida se vuelve más ligera, porque dejamos de cargar con el peso del miedo a perder lo que amamos. Podemos estar presentes, disfrutar de cada momento y permitir que las cosas sigan su curso natural. Al soltar, entendemos que lo que se va deja espacio para lo nuevo y que todo tiene su tiempo en nuestra vida. El apego no solo está en las personas o en los objetos materiales, también se manifiesta en nuestras emociones e ideas. Nos aferramos a una imagen de nosotros mismos, a una opinión, a un recuerdo, y sufrimos cuando la realidad no coincide con esa construcción mental. Aprender a soltar esas fijaciones es abrirnos a la vida tal cual es, sin forzarla a encajar en nuestras expectativas. El budismo nos recuerda que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Sentiremos pérdidas, decepciones y cambios, porque forman parte de la existencia. Pero el sufrimiento prolongado aparece cuando nos resistimos a aceptar que la vida es movimiento. Cuando aceptamos el flujo, el dolor se convierte en aprendizaje y deja de ser una carga insoportable. Una enseñanza clásica dice, el apego es como una cuerda que ata al corazón. Solo cuando la cortamos podemos caminar libres. Aprender a soltar no significa renunciar a la vida ni evitar el amor. Significa vivir con un corazón abierto, pero sin cadenas. La verdadera paz surge cuando entendemos que nada es nuestro para siempre, ni siquiera nuestro propio cuerpo. Esta comprensión no debe entristecernos. Al contrario, nos impulsa a valorar lo que tenemos aquí y ahora. Cuando soltamos la necesidad de poseer y controlarlo todo, empezamos a disfrutar con mayor plenitud de cada instante. Soltar es un arte que se practica cada día. Podemos comenzar con cosas pequeñas, dejar ir una ofensa, soltar un objeto que ya no necesitamos, abandonar una expectativa rígida. Paso a paso, aprendemos a desapegarnos de lo que nos ata y descubrimos que la verdadera libertad no está en tener más, sino en necesitar menos. El desapego no es frialdad ni indiferencia. Es amor consciente, un amor que no se aferra ni exige. Al practicarlo, el miedo disminuye, la ansiedad se disuelve y la vida se vuelve más liviana. Soltar nos devuelve a nosotros mismos, a esa paz que no depende de nada externo y que nadie pueda arrebatarnos. Desde niños nos enseñan que debemos luchar por nuestros sueños, trabajar duro para alcanzar nuestras metas y resistir con fuerza cuando algo no resulta como esperábamos. La cultura nos repite que la vida es una batalla constante, un terreno donde siempre hay que ganar. Pero pocas veces nos enseñan algo igual de importante, el arte de aceptar. En el budismo,
La aceptación no se entiende como resignación ni como derrota. No es dejar de actuar ni abandonar nuestros esfuerzos. Aceptar significa ver la realidad tal como es, sin disfrazarla, sin juzgarla y sin pelear con ella inútilmente. Es reconocer que hay situaciones que podemos cambiar y otras que están fuera de nuestro control. La sabiduría está en saber distinguir entre ambas. Con frecuencia sufrimos, no tanto por lo que nos sucede, sino por la resistencia que oponemos a ello. Cuando las cosas no ocurren como las planeamos, nos frustramos. Cuando alguien no actúa como esperábamos, nos enojamos. Cuando la vida nos muestra un giro inesperado, nos aferramos al pasado y decimos, esto no debería ser así. Pero la vida sigue su curso con o sin nuestra aprobación. Y cuanto más nos resistimos, más sufrimos. Aceptar no significa quedarnos inmóviles ni aguantar lo que nos lastima. Si podemos cambiar algo que nos causa dolor, lo correcto es actuar. Pero cuando algo está fuera de nuestras manos, la resistencia solo alimenta la angustia. Aprender a fluir con lo inevitable nos devuelve la calma y nos da claridad para actuar donde sí tenemos poder. Una antigua parábola ilustra esta enseñanza. Un campesino tenía un caballo muy valioso. Un día, el animal escapó y los vecinos corrieron a consolarlo. ¡Qué desgracia tan grande! El campesino respondió, ¿quién sabe si es bueno o malo? Días después, el caballo regresó con varios caballos salvajes. Los vecinos celebraron, ¡qué fortuna la tuya! Pero el campesino dijo lo mismo, ¿quién sabe si es bueno o malo? Poco después, su hijo intentó domar a uno de los caballos y se cayó, rompiéndose una pierna. Los vecinos exclamaron, ¡qué infortunio! El campesino, tranquilo, volvió a repetir, ¿quién sabe si es bueno o malo? Semanas más tarde, el ejército llegó al pueblo para reclutar a todos los jóvenes, pero dejaron al hijo del campesino porque estaba herido. Lo que parecía malo resultó ser bendición, y lo que parecía bueno pudo haber sido desgracia. Esta historia nos recuerda que la vida no siempre se puede juzgar en el momento. Lo que hoy parece una pérdida, mañana puede revelarse como una oportunidad. Lo que hoy parece doloroso, en el futuro puede mostrarnos un nuevo camino. Por eso, aceptar no significa aprobar ni justificar, sino confiar en que cada experiencia tiene un lugar en el entramado de nuestra existencia. La aceptación también se cultiva hacia los demás. Gran parte de nuestro sufrimiento proviene de querer cambiar a las personas. Que sean más amables, que piensen como nosotros, que actúen de la manera que consideramos correcta. Pero cada persona es un universo en sí misma, con sus procesos y aprendizajes. Pretender moldearlas a nuestra imagen es luchar contra lo imposible. Aceptar no es aprobar sus errores, sino comprender que no está en nuestras manos controlarlas. Podemos decidir cómo relacionarnos, poner límites cuando sea necesario, pero sin exigir que cambien para que nosotros estemos en paz. Y no solo debemos aceptar a los demás, también necesitamos aceptarnos a nosotros mismos. Muchas veces somos nuestros jueces más severos. Nos castigamos por los errores, nos reprochamos por no ser como quisiéramos, nos exigimos perfección imposible. Pero la compasión hacia uno mismo es parte esencial de la aceptación. No significa que no queramos mejorar. Significa dejar de pelear contra nosotros mismos y comenzar a tratarnos con amabilidad. La práctica de la aceptación se fortalece con la meditación y la atención plena. Cuando meditamos, aprendemos a observar nuestros pensamientos como si fueran nubes en el cielo. Aparecen, cambian, desaparecen. Comprendemos que no necesitamos luchar contra ellos ni retenerlos. De la misma manera, podemos aprender a aceptar las circunstancias de la vida con serenidad. Aceptar no es un acto pasivo, es un acto profundo de sabiduría. Nos libera de la carga de la resistencia constante y nos permite vivir más ligeros. Nos ayuda a fluir con la vida en lugar de pelear contra ella. Y sobre todo, nos muestra que la verdadera libertad no consiste en controlar el mundo, sino en aprender a vivir en armonía con él. A lo largo de nuestra vida todos enfrentamos momentos que nos sacuden. Pérdidas dolorosas, enfermedades inesperadas, fracasos que hieren nuestro orgullo, conflictos que nos desgastan. En esos instantes solemos preguntarnos, ¿por qué a mí?
Nos sentimos víctimas de un destino cruel, incapaces de ver un sentido en lo que ocurre. Sin embargo, desde la perspectiva budista, nada en la existencia es inútil. Cada experiencia, incluso la más dura, contiene una enseñanza escondida. Cuando algo no sale como lo planeamos, nuestra reacción natural suele ser resistirnos, enojarnos o caer en la tristeza. Pero si observamos con más calma, descubriremos que en medio de la oscuridad, siempre hay una semilla de sabiduría esperando ser reconocida. Lo que hoy parece un obstáculo puede ser el paso necesario hacia un mayor crecimiento. El budismo enseña que todo está interconectado, que nada ocurre de manera aislada. Cada situación es el resultado de múltiples causas y condiciones. Y muchas veces lo que consideramos una desgracia es, en realidad, un puente hacia algo más grande. Existe una historia muy conocida que lo ilustra. Un discípulo encontró una oruga luchando por salir de su capullo. Al ver su esfuerzo, decidió ayudarla y abrió el capullo con sus manos. La mariposa salió, pero sus alas estaban débiles, incapaces de volar. El maestro explicó que el esfuerzo de salir por sí misma era lo que fortalecía sus alas. Sin esa lucha, no podría desplegar su verdadera naturaleza. Así ocurre con nosotros. Las dificultades son el entrenamiento que fortalece nuestro espíritu. El sufrimiento puede convertirse en nuestro mejor maestro si aprendemos a escucharlo. Nos obliga a mirar hacia adentro, a cuestionarnos, a reconocer nuestras debilidades y a transformarlas en fortalezas. Cada dificultad nos da la opción de quedarnos atrapados en el dolor o de usarlo como combustible para crecer. Un corazón roto puede enseñarnos la importancia de la independencia y la autoestima. Un fracaso laboral puede mostrarnos que debemos redirigir nuestro camino hacia algo más auténtico. Una enfermedad puede recordarnos que el cuerpo necesita cuidado y que la mente requiere descanso. Nada es en vano si estamos dispuestos a aprender. A menudo, solo con el paso del tiempo comprendemos el propósito de lo que vivimos. Lo que ayer nos parecía una desgracia, con perspectiva se revela como una oportunidad disfrazada. El desafío está en no quedarnos atados a la queja o al resentimiento, sino confiar en que todo tiene un sentido aunque todavía no lo comprendamos del todo. El budismo invita a cambiar la pregunta. En lugar de decir, ¿por qué me pasa esto?, podemos preguntarnos, ¿qué enseñanza trae esta experiencia para mí? Ese simple cambio de perspectiva transforma la manera en que vivimos el dolor. Deja de ser un castigo y se convierte en un entrenamiento para el alma. La mente humana busca huir del sufrimiento. Queremos olvidarlo, taparlo, eliminarlo cuanto antes. Pero cuando lo enfrentamos con conciencia, el dolor se transforma en fuego purificador. Así como el oro necesita del fuego para brillar, nuestra esencia necesita de las pruebas para revelarse. Cada emoción difícil señala un aspecto interno que debemos trabajar. Si una crítica nos afecta demasiado, quizás sea la oportunidad de fortalecer nuestra confianza. Si una pérdida nos deja vacíos, tal vez sea el momento de aprender a soltar con amor. El sufrimiento señala el camino hacia nuestra propia sanación. Aceptar las adversidades no significa rendirse ante ellas, sino reconocerlas como maestras. Podemos elegir interpretarlas como maldiciones o como oportunidades. Esa elección define nuestra experiencia. Un ejercicio útil es escribir sobre nuestros momentos más difíciles y descubrir que aprendimos de ellos. Muchas veces, al mirar atrás, entendemos que gracias a esas pruebas hoy somos más fuertes, más compasivos y más sabios. Incluso los sucesos más dolorosos pueden tener un propósito si los observamos con ojos de aprendizaje. Y cuando confiamos en que todo lo que ocurre es parte de nuestra evolución, los desafíos dejan de paralizarnos y se convierten en escalones hacia una comprensión más profunda de la vida. Nada es casualidad. Cada adversidad que enfrentamos es una puerta que se abre hacia una nueva visión. Lo único que necesitamos es el valor para cruzarla. La mente humana tiene una tendencia natural: vagar sin descanso entre el pasado y el futuro. Recordamos lo que ya pasó con nostalgia, con orgullo o con arrepentimiento. Y, al mismo tiempo, proyectamos lo que vendrá con ansiedad, miedo o grandes expectativas. En ese vaivén constante olvidamos lo más valioso. El único momento real que tenemos es el presente. El budismo enseña que la práctica de la atención plena,
o mindfulness, es el arte de anclarnos a la hora. No se trata solo de meditar sentado en silencio, sino de aprender a vivir cada instante con plena conciencia, sin distraernos en pensamientos automáticos. Es reconocer la vida en lo sencillo y no dejar que se escape sin que la hayamos vivido de verdad. Cuando estamos atrapados en recuerdos, volvemos una y otra vez a viejas heridas o a momentos que ya no existen. Cuando nos preocupamos demasiado por el futuro, inventamos escenarios que quizá nunca sucedan y cargamos con un estrés innecesario. Pero el presente es lo único real. Es el espacio en el que respiramos, en el que podemos actuar, en el que realmente sucede la vida. Practicar la atención plena significa estar totalmente presentes en lo que hacemos. Comer con atención plena es saborear cada bocado, percibir los aromas, los colores, la textura, en lugar de comer con prisa o distraídos frente a una pantalla. Escuchar con atención plena es mirar a los ojos, prestar atención a las palabras y al tono de la voz, sin estar pensando en lo que diremos después. Caminar con atención plena es sentir el contacto de los pies con el suelo, la brisa en el rostro, los sonidos del entorno, sin perderse en pensamientos. La mayoría de las personas vivimos en piloto automático. Revisamos el teléfono mientras hablamos con alguien, pensamos en el trabajo mientras estamos en casa, nos preocupamos por el mañana mientras comemos. Así, aunque estemos físicamente en un lugar, nuestra mente se encuentra en otro. Este hábito nos roba la capacidad de disfrutar de la vida y aumenta nuestro nivel de estrés. El budismo compara la mente con un mono inquieto, que salta de rama en rama sin descanso. La meditación es el entrenamiento que calma a ese mono, enseñándole a enfocarse en un solo punto, el momento presente. Al principio, puede parecer difícil, porque la mente se dispersa una y otra vez. Pero con práctica, aprendemos a observar los pensamientos sin quedar atrapados en ellos. Un ejercicio básico de atención plena consiste en observar la respiración, sentir cómo el aire entra y sale, sin intentar modificarlo. Cada vez que la mente divaga, simplemente regresamos a la respiración. Este gesto sencillo nos ayuda a regresar al presente y fortalece nuestra capacidad de concentración. La atención plena no significa eliminar todos los pensamientos, sino aprender a verlos pasar como nubes en el cielo. No necesitamos aferrarnos a ninguno ni luchar para que desaparezcan. Solo los observamos y los dejamos ir. Al practicar esto, descubrimos que gran parte de nuestras preocupaciones son innecesarias y que el sufrimiento se alimenta cuando vivimos atrapados en recuerdos o en anticipaciones. Vivir con atención plena también nos enseña a responder en lugar de reaccionar. Muchas veces actuamos de manera impulsiva, dejándonos llevar por la ira, el miedo o la frustración. Pero cuando estamos presentes, ganamos un espacio interno para elegir cómo queremos responder. Ese espacio nos da libertad. En el budismo se dice que cada instante es una oportunidad para despertar. No necesitamos un retiro espiritual o un momento especial para practicar. Podemos hacerlo en cada acción diaria. Al lavarnos las manos, al tomar una taza de té, al escuchar el canto de un pájaro. La vida está sucediendo ahora mismo, y cada momento es irrepetible. Mucha gente busca la felicidad en el futuro. Cuando consiga un mejor trabajo, cuando encuentre la pareja ideal, cuando logre tal objetivo. Pero la felicidad no está allá adelante, está aquí, en cómo vivimos cada momento presente. Si no aprendemos a estar aquí ahora, siempre estaremos corriendo detrás de algo que parece inalcanzable. La atención plena nos devuelve la capacidad de apreciar lo simple. Nos muestra la belleza en lo cotidiano, en los detalles que solemos pasar por alto. Nos conecta con nosotros mismos y con la vida de una manera más profunda. No significa que los problemas desaparezcan, pero sí nos da claridad para enfrentarlos con serenidad, sin quedar atrapados en el drama mental. Cada momento es una oportunidad para practicar. Podemos comenzar con pequeñas cosas. Respirar conscientemente al despertar, saborear con calma los alimentos, escuchar con total presencia a alguien que amamos. Con el tiempo, esta práctica se convierte en un hábito que transforma por completo nuestra forma de vivir. La atención plena no es un concepto abstracto ni una moda pasajera. Es una herramienta práctica que nos ayuda a encontrar paz en medio del caos. Nos recuerda que la vida no está en el pasado ni en el futuro, sino en este instante.
Y cuando aprendemos a vivir aquí y ahora, comprendemos que la felicidad no es un destino lejano, sino una experiencia disponible en cada respiración. Nuestra mente puede convertirse en nuestro mayor refugio o en nuestra peor prisión. Todo depende de cómo la entrenamos y de la manera en que interpretamos lo que ocurre a nuestro alrededor. El budismo enseña que no es tanto lo que nos sucede lo que determina nuestro sufrimiento, sino la forma en que lo percibimos y la historia que nuestra mente construye sobre ello. Cuando un mismo acontecimiento llega a dos personas distintas, cada una lo vive de manera diferente. Una puede sentirse derrotada y hundida, mientras que la otra lo interpreta como un reto y una oportunidad de crecer. La diferencia no está en el hecho en sí, sino en la mente que lo recibe. Por eso, transformar la mente es transformar la vida. El primer paso es aprender a observar nuestros pensamientos sin identificarnos con ellos. La mayoría de las veces reaccionamos de manera automática, arrastrados por el miedo, la ira o la tristeza. Creemos que esos pensamientos son la realidad absoluta, cuando en verdad son solo nubes pasajeras en el cielo de nuestra conciencia. Si logramos observarlos con distancia, descubrimos que no nos definen, que tenemos la libertad de elegir cómo responder. La meditación es la herramienta principal para este entrenamiento. Al sentarnos en silencio, observando nuestra respiración, empezamos a darnos cuenta de cómo la mente se agita, salta de un recuerdo a una preocupación, de un deseo a un temor. Con la práctica, poco a poco, ese ruido interno se calma. Aprendemos a soltar los pensamientos negativos y a cultivar estados de calma y claridad. Transformar la mente no significa eliminar el sufrimiento. El dolor es parte de la vida. Perderemos seres queridos, enfrentaremos fracasos, veremos cambios inesperados. Pero el sufrimiento prolongado aparece cuando nos aferramos a ese dolor, cuando lo alimentamos con pensamientos de resistencia. Comprender el sufrimiento, observarlo sin huir de él, es lo que nos permite trascenderlo. Cada emoción difícil puede convertirse en una maestra. La ira, en lugar de controlarnos, puede mostrarnos las heridas que aún no sanamos. El miedo puede enseñarnos dónde necesitamos confianza. La tristeza puede invitarnos a valorar más lo que tenemos. Cuando dejamos de identificarnos ciegamente con las emociones y empezamos a escucharlas con atención, se transforman en puertas hacia una mayor sabiduría. El camino hacia la iluminación no es un destino lejano, reservado para unos pocos, sino una forma de vivir el presente con plena conciencia. Iluminar la mente significa dejar de estar atrapados en la oscuridad de los pensamientos automáticos y abrirnos a la claridad que siempre ha estado dentro de nosotros. Imagina que tu mente es un estanque de agua. Si está agitado, no puedes ver el fondo. Pero si se calma, el agua se vuelve transparente y clara. Lo mismo ocurre con nosotros. Cuando aquietamos la mente, descubrimos nuestra verdadera naturaleza, que siempre estuvo allí, esperando ser reconocida. La transformación mental requiere paciencia y constancia. No es un cambio inmediato, sino un proceso. Día a día, con pequeños actos de conciencia, vamos moldeando una mente más serena, más compasiva, más libre. Cada vez que elegimos responder con calma en lugar de reaccionar con ira, estamos entrenando nuestra mente. Cada vez que soltamos un pensamiento negativo y elegimos uno más constructivo, estamos dando un paso hacia la claridad. La iluminación no significa escapar de la vida, sino vivirla con mayor profundidad. Es aprender a encontrar paz en medio del caos, calma en medio de la tormenta, confianza en medio de la incertidumbre. Transformar la mente es el arte de descubrir que, aunque no podamos controlar lo que ocurre afuera, siempre podemos elegir la manera en que lo vivimos por dentro. Al soltar los apegos, comprender el sufrimiento y cultivar la paz interior, nuestra mente se convierte en un espacio de libertad. Y cuando la mente cambia, cambia todo nuestro mundo. Nada en la vida es casualidad. Cada experiencia trae una enseñanza. Si aprendemos a soltar, aceptar y vivir el presente, descubriremos que la verdadera paz ya habita en nosotros.